Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los cooperativistas que nos están escuchando. Que les habla Heriberto Martínez Otero, director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, y hoy les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro podcast Cooperativismo por Puerto Rico. En el día de hoy tengo una mesa de lujo porque me están acompañando a mi mano izquierda el presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vega Alta, Vega Coop, el señor Rubén Morales. Rubén, bienvenido. Saludos, Heriberto, y ante todo mi felicitación por este espacio y por este medio tan importante de comunicación con el pueblo cooperativista. Agradecido, y de nuevo, este es el espacio para todos los cooperativistas. Y a mi derecha me acompaña el licenciado Sosa Llorens, consultor de cooperativas en Puerto Rico y también conocedor de temas financieros, cooperativos y bancarios en Puerto Rico. Gracias, Heriberto, por la invitación para compartir en este importante espacio. Agradecido de los dos de que estén aquí presentes. Como introducción al tema que vamos a tener hoy, es bien importante que tengamos presente unos cuantos puntos antes de comenzar la conversación. El primero de ellos es recordar que el movimiento cooperativo en Puerto Rico es un movimiento diverso, está presente en toda la geografía puertorriqueña y en la actualidad el cooperativismo de ahorro y crédito representa cerca del 15% del Producto Nacional Bruto Nominal, entiéndase, el equivalente al 15% de la totalidad de la economía de Puerto Rico. Segundo, tenemos que tener presente que el regulador y asegurador de las cooperativas se llama COSEC, y que COSEC es una corporación pública la cual no recibe dinero del Estado. El 100% de los ingresos de COSEC son ingresos que provienen de las primas que pagan las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico. Tercer punto importante, hemos objetado constantemente el tema de que COSEC tenga que pasar por un proceso de quiebra por una razón bien sencilla, y es que COSEC no estaba sobreendeudado. Y cuarto punto que tenemos que tener presente es que a pesar de eso, el movimiento cooperativo ha pasado por unos procesos difíciles en la década pasada y ha logrado salir de esos procesos a través de el esfuerzo de las cooperativas, el esfuerzo de los socios, el liderato histórico de los líderes voluntarios, la gestión de los presidentes ejecutivos y todo el recurso humano que ha estado presente en las cooperativas, insistiendo y trabajando por demostrar que nuestro modelo es el modelo de Puerto Rico y es el mejor modelo para aspirar al mejor de los Puerto Rico posible. Dicho esto, los quiero dejar para comenzar la conversación con un hito histórico del cooperativismo. En la historia constitucional de Puerto Rico, a partir de 1952, el tema del sobreveto, que es un recurso extraordinario que se le reconoce a la Asamblea Legislativa para pasar por encima del veto del gobernador, siempre y cuando haya 2/3 partes de los representantes en la Cámara y 2/3 partes de los representantes en el Senado. Ese recurso extraordinario constitucional ha sido exitoso alrededor de 4 veces en la historia constitucional de Puerto Rico, siendo la última vez el 25 de junio del 2024, día en que gracias al esfuerzo de una parte del liderato del cooperativismo en Puerto Rico se logró un sobreveto, tanto en Senado como en Cámara, para convertir en ley el proyecto del Senado 644. Esta ley, derivada del proyecto del Senado 644, tiene unos conceptos importantísimos para el movimiento cooperativo y para COSEC, pero para poder explicarlo, qué mejor que traer a los expertos en el tema que me acompañan durante el día de hoy, tanto el señor Rubén Morales como el señor Sosa Llorens, y comenzamos con la conversación. Rubén Morales, ¿qué es el proyecto del Senado 644 y por qué usted me ha insistido en decir no le digas proyecto? Esto es una ley. Adelante. Bueno, Heriberto y el pueblo cooperativista, porque en efecto es una ley y la ley tiene su nombre, y le voy a, aunque en el momento en que estamos en esta transmisión no está reconocido el número, porque está en ese proceso, ¿verdad? De la asignación del número, ciertamente es una ley. La ley se titula Ley para la Reforma Fiscal de la Corporación para la Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito, a los fines de viabilizar las reformas fiscales de consenso acorde con los planes fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal
y cónsonas con la política pública de adelantar el desarrollo del sector cooperativista como estrategia de progreso socioeconómico de Puerto Rico y para otros fines relacionados. Así que, porque efectivamente nos encontramos frente a un hecho real, y es la ley, ya es una ley. Y ahora, a partir de la aprobación, como muy bien señalas, de esta esfuerzo y este resultado democrático, porque la democracia en Puerto Rico se fortalece en la medida de que medidas como estas y como instancias como estas, las cámaras, el Senado y la Cámara, en su ejercicio constitucional, han podido ir por encima de una determinación de la rama ejecutiva del señor gobernador. Discúlpame, Rubén, y lo hicieron con votos de todas las formaciones políticas al interior de la Asamblea Legislativa, que es la más diversa en la historia de Puerto Rico. Eso es correcto, y eso es muestra de madurez, pero a la misma vez es un reconocimiento de la importancia que tiene esta ley, no solamente para el cooperativismo, porque el cooperativismo, pues sí, qué bueno. Es el efecto que esta ley trae al desarrollo y a las iniciativas de desarrollo económico de Puerto Rico. Porque ciertamente se habla mucho de desarrollo económico, pero las instancias de desarrollo económico no están presentes si leyes como esta no se aprueban y se ponen en funcionamiento. Entonces, es importante destacar esto y clarificarlo, ¿verdad? Que nos encontramos frente a una ley, que hay unos pasos para la implementación de esta ley, pero sí es importante también aprovechar este espacio desde la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, que ha sido una organización que es tan importante, no solamente en la custodia de los que son los valores y principios cooperativos, sino también en hacer valer la voluntad cooperativista, ¿verdad? Expandir, ser custodio, expandir, defender y asegurarse de que Puerto Rico cuente con un instrumento real, ¿verdad? Más allá de los eslogans, más allá de un instrumento real de desarrollo y transformación social en Puerto Rico. Así que, habiendo dicho esto, pues, por otro lado, debemos quizás, y te invito, y que en esta conversación junto con el licenciado José Sosa, podamos quizás repasar o ir por alguna de las áreas. ¿En qué consiste esa ley? Y yo me atrevo, te lanzo esta premisa, ¿verdad? Y yo dije, mira, a la gente podría estar pensando, bueno, ¿y por qué es tan importante esta ley? ¿Qué hacía falta? ¿Qué no teníamos que hubo que hacer una ley, que hubo que no solamente luchar tanto para tener una ley? ¿Por qué estamos aquí? Claro, algo que me gustaría traer sobre la mesa y también incorporar al licenciado Sosa Llorens a la conversación es que, y lo voy a expresar en estos términos, una frustración bien grande que yo he tenido en las últimas semanas es que he visto muchos comentarios de personas que han criticado la ley y no la leyeron. Que eso es mi gran preocupación. Siempre que cada vez que escuchaba una crítica o me comentaban algún comentario, yo les preguntaba, ¿leyeron la ley o simplemente leyeron algún recorte de periódico o, hay que decirlo de esta manera también, o solamente escucharon la opinión del señor Mujica, director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, quien en mi opinión o no leyó la ley o no tiene una idea clara de qué es lo que está diciendo? Así que, en principio, licenciado, si pudiéramos sintetizar de qué trata la ley para entonces después ir sobre los temas que tienen que ver con los mitos, los temas que tienen que ver con el plan fiscal. Si pudiéramos sintetizar de qué trata esta ley, ¿qué le podríamos decir a los cooperativistas? Pues yo diría que el título de la ley explica en esencia de qué trata esto. Desde el 2017, pero particularmente desde el 2020 para acá, la Junta de Supervisión Fiscal ha estado proponiendo cambios que tienen que ver con el cooperativismo. Cambios en COSEC, algunos cambios que impactan las operaciones privadas de las cooperativas. Esto levanta un cuestionamiento de si la Junta se está extralimitando, y ese es un planteamiento que siempre ha estado sobre la mesa. Licenciado, déjeme decir algo bien breve. Recordar siempre que tengamos presente en estas discusiones
que los dueños de las cooperativas son los socios de las cooperativas, no es el gobierno. El modelo de cooperativas de Puerto Rico le pertenece a sus socios y no le pertenece al Estado. Perdona la interrupción, No, pero muy bien que esa parte traído. quede bien enfática. Muy bien traído porque es economía privada solidaria. No es gubernamental, no es pública. COSEC sí es un ente público y hace una función pública, el seguro de las acciones y depósitos y el proceso de supervisión. Pero desde, como decía anteriormente, desde hace 5 o 6 años, están estas propuestas de la Junta de Supervisión Fiscal diciendo que en COSEC hay que hacer unos cambios en la gobernanza, que la contabilidad que se maneja en las cooperativas tiene que sufrir unos cambios. Y a esa reacción, el movimiento ha traído a la mesa, a la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal, que hay otro asunto que es fundamental, que es reconocer que en el 2016 nuestro gobierno entró en crisis fiscal, luego pasó por un proceso de impago, luego encaminó una quiebra y eso tuvo un impacto a través de toda la sociedad puertorriqueña. En el caso de las cooperativas, eso se tradujo en unos menoscabos de capital. ¿Por qué? Porque las cooperativas, atendiendo el llamado del gobierno de colaborar y ayudar a lo que era desarrollo económico del país, le prestó al gobierno, confió en el gobierno e hizo unas inversiones. Y como le pasó a otros bonistas en Puerto Rico y en Estados Unidos, eso sufrió unas pérdidas. En el caso de las cooperativas, eso se traduce en unos componentes contables que no son necesarios para el día a día operacional, pero son importantes para la estabilidad a largo plazo y para sostener la capacidad prestataria. Así que, ante las propuestas de la Junta, el movimiento le dijo, Junta, muy bien, eso lo podemos discutir, pero es que hay que atender este efecto, no porque las cooperativas tuvieran problemas operacionales, sino porque el gobierno no supo manejar sus finanzas. Y ese asunto lo hemos estado discutiendo desde el 2020 consistentemente. Y llegó el momento en que el movimiento, en un ejemplo de madurez y desprendimiento, se sentó y diseñó la manera donde se podía hacer este puente de qué es lo que propone la Junta, qué necesita el movimiento. Vamos a ponernos de acuerdo para lograr ese entendido. Porque a fin de cuentas, lo que necesita el movimiento, lo que interesa el movimiento, requiere consentimiento de la Junta. Pero lo que propone la Junta requiere consentimiento de la legislatura, que no se iba a dar sin el consentimiento del movimiento. Así que eso es lo que atiende esta ley, poder hacer ese puente para que resolvamos los dos asuntos. Pero hay algo bien interesante aquí, ¿no? Y es que, como estabas mencionando, después del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, entra en funciones la ley promesa y bajo la ley promesa se crea la Junta de Control Fiscal, la sala de la jueza Taylor Swain, y esta Junta de Control Fiscal crea un plan fiscal para COSEC. Entonces, primer argumento que de momento yo escucho, por ejemplo, al director ejecutivo de la Junta, el señor Mujica, y luego un conglomerado de gente que no leyó el proyecto, pero igual lo critica a base de lo que dice el señor Mujica, dice que este plan es contrario al plan fiscal. No obstante, en lugar de impugnar en el tribunal en la sala de la jueza Taylor Swain, como hizo con la reforma laboral y reforma contributiva, entre otros, le pide a la legislatura que sean ellos los que lo deroguen. Te pregunto, Rubén, ¿es contrario al plan fiscal la ley derivada del proyecto del Senado 644? No, para nada. Y es interesante porque, como muy bien se recoge en el título, esta ley lo que recoge son las reformas fiscales, de un consenso que recoge las reformas fiscales que la propia Junta de Supervisión Fiscal ha estado presentando consistentemente en sus planes fiscales. Llevamos como 5 o 6 planes fiscales, el más reciente en mayo, me parece que en mayo 17 de este año, pero consistentemente en esta ley que tengo en mis manos se recoge, ¿verdad?, la expresión, no solamente verbal, es que la expresión que está plasmada en los planes fiscales. Expresiones como, por ejemplo, el tema de la gobernanza. Pues la gobernanza aquí se está atendiendo conforme a los requerimientos
consistentes requerimientos de la Junta en sus planes fiscales. Claro. Ante esa situación, el liderato, o sea, el cooperativismo puertorriqueño no viene atendiendo el asunto de la gobernanza ahora, en este año, ni el año anterior. Lo he estado discutiendo desde el primer momento en que hubo un planteamiento de la gobernanza. Y se empezó a discutir, primero respondiendo, esa es la manera en que ustedes están abordando el tema de la gobernanza, no necesariamente es como ustedes lo están planteando. Lo que deriva en las pérdidas que hubo y los menoscabos no tuvo que ver con la gobernanza de la corporación, del rol del liderato de los representantes del sector cooperativo en esa junta, no. Eso fueron otros asuntos. Pero uno por uno fue desmontándose y clarificándose esos enfoques, al punto de que esto ha sido ampliamente atendido y discutido por la Liga de Cooperativas, en los consejos regionales, históricamente, en convocatorias que hubo de la Liga para atender este asunto. Y en estos periodos de tiempo, estos años, se han ido modificando. La Liga propuso el movimiento un modelo de gobernanza. En principio, la propia corporación, el Ejecutivo a través de la corporación estuvieron en contra. La gobernanza que estaba dispuesto a someter el movimiento era uno con un rigor, ¿verdad? Claro. Para asegurarnos de que esa gobernanza estuviese, ¿verdad? El rigor requerido. Pero hubo un patri para adelante, no del movimiento, sino del Ejecutivo a través de lo que quería en gobernanza. Y al final del día, y para tener claridad, el movimiento cooperativo es un acto de madurez extraordinario. Y bueno, vamos a conformar ese espacio de gobernanza como esta gente lo quiere. Claro. Pero necesitamos esto otro. Claro. Necesitamos esto otro. Porque nosotros estamos seguros y estamos claros de la integridad y la transparencia con que los cooperativistas actuamos en nuestras cooperativas base, en las cooperativas de segundo grado, en la Liga de Cooperativas. Así que eso no es un issue que nos cree presión, porque nosotros, la historia ha demostrado que hemos actuado correctamente y a la altura de lo que los socios han querido. Así que eso es uno de los temas, Heriberto, que está Gobernanza está atendido por ley. De hecho, lo dice el plan fiscal. Dice que tiene que ser por legislación. Tiene que ser por legislación. Pues aquí está incluido. Es que la gobernanza de COSEC, y hago la aclaración, lo que se discute es la gobernanza de COSEC, no de las cooperativas. No de las cooperativas. Está definida en la ley 114. Así que para cambiarla hay que legislar. Pero aparte de que en ese desprendimiento y esa madurez el movimiento consciente le presta su consentimiento a la Junta de decir, mire, aunque esto nosotros no entendemos que es un problema, pero usted lo quiere así, no hay problema, siempre y cuando se haga lo que hace falta a nivel financiero. Pero no se hace una entrega ciega. La ley es clara al indicar que las 3 personas que se nombrarían por el gobernador, bajo ese modelo de gobernanza que pide la Junta, tienen que contar con el consejo y consentimiento del Senado. Claro. Así es a nivel de la corporación, del equivalente de COSEC a nivel federal, NSUA. Sí, tiene que cumplir con la cláusula de nombramiento. Ajá. Sí. Y el otro asunto es, están sujetos a un deber de fiducia explícitamente puesto en la ley. Así que cualquier persona que sea nombrada, que cumpla con los requisitos que dispone la ley, según los ha diseñado la Junta de Supervisión Fiscal, sea confirmado, cuando se siente allí, le debe fiducia a las cooperativas aseguradas y a los socios. Porque para eso es que existe COSEC, es para salvaguardar el sistema, dicho por la Junta de Supervisión Fiscal en sus 5 últimos planes fiscales. Siempre me ha llamado poderosamente la atención porque la corporación se puede oponer a un modelo de gobernanza como lo está requiriendo la Junta de Supervisión y un poco con la relación tan estrecha que aparentemente se tiene con NSUA, con un modelo de gobernanza que es más afín con NSUA, este modelo de gobernanza que se está colocando en la ley. Claro. Me llama la atención, siempre me llama por curiosidad, ¿por qué la corporación
¿por qué los ejecutivos de la corporación se pudieran estar oponiendo a un modelo de gobernanza de esta envergadura? Y me está curioso porque, de nuevo, al final, cuando uno busca el veto del gobernador, el argumento es porque va contra el plan fiscal. No necesariamente pues se explicita el tema del cambio en gobernanza. Otro tema importante sobre el plan fiscal y por qué hay una oposición al plan, a la ley derivada del PDLC 644 es el tema de que el gobierno estaría de algún modo regalando dinero a COSEC o regalando dinero a las cooperativas, y eso es contrario al plan fiscal, ¿no? Entonces, cuando uno lee el proyecto de ley, uno dice, espérate, esto tampoco es tan así, esto tiene su formato, su forma. De hecho, quiero también aprovechar ese planteamiento tuyo para aclarar, pues lo tengo aquí en mano. Yo invito a alguna persona que ha hecho expresiones equivocadas respecto a cifras, a montos, Claro. que me diga en qué página, que yo no lo he podido encontrar, ni en qué artículo o sección habla de esa cantidad de millones de dólares. De hecho, que el propio señor Mojica, en una conferencia o en un parte de prensa, se atrevió a mencionar monto, cuando la ley no habla de monto. Claro. Pero sí es importante señalar que este asunto es una responsabilidad y bien atado, es un reconocimiento que precisamente ha hecho el señor gobernador. El señor gobernador ha hecho expresiones de reconocer de que hay una deuda moral. O sea, esto no son palabras, expresiones que nosotros hemos repetido. No. Es que es una expresión genuina y franca del señor gobernador de reconocer ese compromiso y esa deuda, ¿verdad? Él fue más lejos. Él dijo, mira, yo no estaba ahí, yo no tuve que ver con eso. Son palabras mías, ¿verdad? Pero es la interpretación. Yo no tuve que ver con eso, pero ciertamente el Estado, el gobierno que yo admito, que yo gobierno, tiene una deuda, tenemos una deuda moral con el cooperativismo. Pues le hemos facilitado ese proceso. La legislatura acaba de hacer, ¿verdad?, efectiva ese cumplimiento, ese deseo del gobernador de hacer efectivo la deuda moral a que sea real, pues está el mecanismo para poder alcanzar. Respecto a la Junta de Supervisión Fiscal y las expresiones de Mojica, vale la pena también señalar que daría la impresión de que al otro día de que la legislatura fuera por encima del veto del gobernador, y quizás que él se esté enterando 72 horas después de la existencia de un planteamiento de esta envergadura. Y realmente llama la atención, ¿verdad? Este tipo de expresión porque sabemos y está ampliamente evidenciado el intercambio de comunicaciones por ejemplo, de cooperativistas por la capitalización, pero específicamente también del G25. Y hago expresiones del G25 porque el G25 ha sido consistentemente, al igual que la Liga de Cooperativas, las dos entidades que ha reconocido precisamente la Junta de Supervisión Fiscal en el intercambio de propuestas, de ideas que se han estado presentando. Sí, lo que quiero señalar es que está el récord ampliamente documentado de las innumerables gestiones y comunicaciones y discusiones. Claro. Cuando digo los staffers, con el cuerpo de técnico, de los funcionarios de ellos a cargo del plan fiscal de COSEC. Ha habido muchas reuniones presenciales y por medios electrónicos, aparte de la cantidad de intercambios de documentos y comunicaciones que tenemos acuse de recibo en relación a esto. Déjame comentar que el 24 de enero del 2023, el señor Robert Mojica envió una carta a la legislatura
expresando unas preocupaciones sobre el proyecto según había sido aprobado en junio del 2022 en el Senado. Y ante esa carta, el movimiento cooperativo le contesta. Él le escribe al gobernador y a la legislatura. El movimiento le contesta al señor Mujica diciéndole, escuchamos, vemos sus concerns, sus preocupaciones. Estamos listos para discutir las enmiendas al proyecto para que eso se atienda. Y se le pide reunión. Esa reunión luego se dio en marzo. Del 2023. Del 2023. Tomó su tiempito, pero tuvimos esa reunión. En esa reunión, el movimiento le presentó a los funcionarios de la Junta las propuestas de enmiendas para atemperar lo que él dijo en su carta del 24 de enero. Y hubo una buena recepción de parte de esos staffers, de esos funcionarios. Al día siguiente se le confirmó por escrito. 2 semanas después se le presentaron los textos de las enmiendas que se compartieron con Fortaleza, con COSEC, con SEDECOOP. Aquí ha habido una transparencia constante de parte del movimiento. Esas enmiendas fueron objeto de discusiones en Zooms que inclusive llegaron al punto de empezar a discutir mecanismos de funding, de préstamos, de inversión, de transferencia de fondos, de cuánto cuesta, cómo se calcula, cómo se implanta. Por eso a nosotros nos tomó por sorpresa que el señor Mujica ahora dijera, como si esto fuera nuevo. Yo no sé si los funcionarios de la Junta informaron plenamente al señor Mujica. Y tenemos que recalcar que no se han reunido con nosotros, por lo menos no con la Liga de Cooperativas con respecto a esta ley en particular. No, así que... Él se ha reunido, y perdonando la expresión, una expresión de pueblo, él se ha reunido hasta con el gato Félix. Sí. Félix el gato. Sí, porque ha sido muy vocal y lo hemos visto en los medios de comunicación. De hecho, he visto hasta comunicadores... es que está documentado el récord público, reuniéndose. Hay una persona que y va a diferentes, ha ido a programas de opinión y él ha estado muy activo, pero sin embargo hay que señalar que si bien es cierto que su equipo técnico ha estado receptivo y hemos estado reuniéndonos con el equipo técnico que él tiene hoy, pero el que estaba también con la señora Yaresco, porque esto viene de... Claro. De hecho, con la señora Yaresco tuvimos 2 reuniones. O sea, que esta ley es se radicó en la Asamblea Legislativa previo a la llegada del señor Mujica. En el 2021, en octubre del 2021. Sí, fue previo, entonces, pues todavía hasta 2022 estaba la señora Natalia Yaresco. Y entonces, en el caso de él, pues, si bien es cierto que no hemos tenido un face-to-face, una reunión con él para discutir esto, pues, pero sí con su equipo técnico y con el equipo técnico, vamos a llamar así, del Ejecutivo, porque quiero también, para el pueblo cooperativista, que tengamos claro, desde el punto de vista de COSEC, tampoco se puede desentender de este proceso, porque algunas de hecho, el proyecto que se radicó, una vez se radica ese proyecto, contenía ya procesos de enmiendas y sugerencias de los propios funcionarios de la COSEC. Hay 2 conceptos que quiero trabajar rapidito, uno contigo, Rubén, como presidente ejecutivo de cooperativa, y otro con el licenciado Sosa como consultor. Y son 2 conceptos que uno, la Junta lo trae en el plan fiscal, que es el concepto de la contabilidad y el GAP. Y desde el punto de vista de consultor, que yo creo que es uno de los temas clave de la ley, que es la mitigación del menoscabo no operacional. Me parece que en este podcast tenemos que explicar bien esos 2 conceptos porque son temas que o la Junta trae por el plan fiscal o son temas medulares de la ley que estamos defendiendo y que en el último Congreso de la Liga, el 29 de junio del 2024, la Asamblea nos dio un mandato a la Junta, y en este caso también a este servidor, de continuar los procesos para la implantación de la ley derivada del proyecto del Senado 644. Pero antes de eso, ¿por qué esa insistencia en eso que llamamos GAP y cuál es el estatus de las cooperativas con respecto a ese tema, Rubén? Sí, mira, hay que tener en cuenta que las cooperativas en Puerto Rico son auditadas con los estándares rigurosos
que rigen la práctica de la contabilidad pública, los estándares que establece el organismo que rige la práctica para los Estados Unidos y Puerto Rico de la contabilidad pública. Eso por un lado. O sea, que estamos sometidos a ese proceso, a ese rigor en los exámenes de auditoría. Respecto a la representación de los estados financieros de las cooperativas históricamente reflejan sustancialmente cumplimiento con los estándares de contabilidad. Ahora bien, hay unas desviaciones de GAAP que están precisamente documentadas y presentadas en las opiniones y en los estados financieros que son discutidos con los socios, con los dueños de las cooperativas, que es un documento público, que hay una exigencia de divulgación pública que están en las páginas de internet, en los portales de las cooperativas y que están disponibles, ¿verdad?, para los socios de las cooperativas. Es decir, que esta exigencia del GAAP hay que clarificarla porque no significa el que las cooperativas estén divulgando o no divulgando adecuadamente la condición financiera de nuestras cooperativas. Yeah. Se ha estado divulgando y de hecho las propias notas a los estados financieros de las cooperativas establecen hay una página, una divulgación, una de las notas. Existe lo que es la contabilidad estatutaria y la contabilidad de GAAP. Así que para el lector de un estado financiero pueda ver, mira, según GAAP, este es el cuadro financiero y según la contabilidad estatutaria es el cuadro financiero. Así que hay plena divulgación de la condición financiera, de la condición del estado de situación de nuestras cooperativas. Eso por un lado. Ahora bien, para nosotros cumplir 100% GAAP, las cooperativas han madurado, se han desarrollado y de hecho hay que reconocer también que la corporación ha hecho también su trabajo y realmente yo no he escuchado de presidentes ejecutivos, de administradores de cooperativas, como soy yo, un administrador de una cooperativa, ningún problema de dificultad de estar en completo cumplimiento con GAAP. Eso no es un issue para las cooperativas. Que hay que hacer unos ajustes, pues sí se hacen. Hay un dato que el mundo exterior y de algunos comunicadores que andan por ahí, mire, que si las acciones de la cooperativa las consideran capital, las acciones de las cooperativas están en el estado, en los estados de situación nuestros, en la parte de participación de los socios, ¿verdad? Que incluye todas las reservas de capital, ¿verdad?, más las acciones. Sin embargo, para el cómputo de capital, nunca se ha tomado en cuenta el total, el valor agregado de las acciones como uno de los elementos en la fórmula para computar el capital. Eso se excluye. Claro. Se excluye, o sea, siempre se ha excluido. Yeah. A lo mejor otros sectores computan el capital de las cooperativas tomando en cuenta pues eso es su asunto, eso es su problema. Los cooperativistas estamos claros, e incluso el regulador nuestro históricamente ha estado claro. No se toma en consideración. Contestándote directamente, porque el tiempo avanza, sí, las cooperativas fácilmente vamos a entrar en cumplimiento con GAAP. Y el otro tema que ellos traen es que una medida propuesta por el movimiento, que hubo que trabajarla, que hubo que lucharla, es relacionada con el diferimiento de los menoscabos de la pérdida histórica de los bonos, que hubo un proceso de diferimiento hasta un periodo de tiempo de 15 años, para ese menoscabo, ¿verdad?, que se constituye un gasto al final del periodo de cada cooperativa, se pudiera ir en un proceso de diferimiento a lo largo de este periodo. Cuando la corporación habla y dice... La corporación COSEC. Que dice, las cooperativas ya superaron esto. Ya no existe o es menos el monto de las inversiones especiales. Bueno, ciertamente las cooperativas hemos comido de nuestras propias carnes. ¿Qué quiere decir eso?
que girando contra los socios 2 veces hemos estado, son de sobrantes sin distribuir que se han utilizado a través de la estructura de gasto, el estado de ingreso de gasto, para amortizar ese menoscabo. Es decir, claro que las cooperativas algunas de ellas, la mayoría, superado, pero es a base de ¿qué? De dinero de los propios socios que no se le ha distribuido. Y eso tiene 2 efectos. Tiene el costo de oportunidad, que es la cantidad de dinero que no se estuvo prestando. Se utilizó para amortizar. Y el costo de oportunidad también de esas inversiones, de ese préstamo que le hicimos al gobierno, que no solamente no nos pagó, es que perdimos también la capacidad de generar ingresos sobre ese dinero. Resultado, ley derivada del PDLC 644. O sea, para trabajar con eso se trae ese tema. Eso es correcto. Y existe... ¿Y por qué es importante? Y dice, pero ¿y por qué las cooperativas están? Porque he escuchado a algunas personas que algunas se presumen inteligentes, pero a veces se confunden. Dice, pero ¿por qué las cooperativas tienen que ahora invirtieron? Entonces ahora quieren... Si los negocios pues se ganan y se pierden, si tú inviertes, pues, ¿y por qué ahora el gobierno tiene que pagar? No. Es que las cooperativas hemos estado pagando prima a una corporación, un seguro, que tiene que estar en capacidad también para responder por la salud económica hacia los socios. No es al presidente, no es al empleado, no es al líder voluntario, no. Sí, a los socios. Y por un periodo de tiempo, dicho sea de paso, en las exigencias que tiene la Junta respecto a los niveles de capital, antes de esta acción de nobleza de prestarle al gobierno, las cooperativas contábamos con las reservas y teníamos el capital adecuado. Una vez el gobierno se declara insolvente, en quiebra, y no quiso pagar o no pudo pagar, pues el nivel de capital de nosotros se vio afectado. Sobre eso, porque creo que aquí conecta la información, entonces pudiéramos entender, y lo hemos conversado, que la ley lo que busca es llevarnos a la posición de capital que estábamos antes de la inversión, pero pienso que para eso es imperativo explicar el concepto de mitigación del menoscabo no operacional. O sea, una empresa que haya cometido múltiples errores y recibe dinero del Estado, se le puede llamar un rescate. Pero en el caso de las cooperativas no fue por un tema operacional. Así que, licenciado Sosa Llorens, si pudiera ponernos en contexto por qué ese concepto, o sea, qué significa ese concepto de mitigación del menoscabo no operacional. Pues es precisamente esa distinción que menciona, y quizás la manera más fácil de entenderlo es la comparación a lo que ocurrió en la banca a nivel global, podríamos decir, pero particularmente en Estados Unidos en el 2008 al 2010. Aquí lo vimos con la desaparición de 4 bancos comerciales. Esa crisis obedeció a una gestión prestataria especulativa, particularmente en los mercados hipotecarios. Fueron malas decisiones de negocio. Pero las instituciones depositarias, y en Puerto Rico y a nivel mundial hay 2 básicamente, bancos comerciales y cooperativas. En Estados Unidos se le conoce como credit unions. Esas instituciones, la intermediación financiera que realizan de aceptar depósitos y generar préstamos es vital para la economía. Una economía moderna no puede funcionar sin eso, que es el sistema circulatorio de la economía. Así que para que eso funcione, las instituciones tienen que tener su reserva de capital. En el caso de Puerto Rico, se tenían todas en orden antes de la crisis y de los bonos. Cuando eso materializa, tenemos que entonces reponer esas reservas. La mitigación bajo esta ley, que fue el proyecto 644, lo que hace es reponer eso que se perdió porque el gobierno se lo llevó y no lo devolvió. No hay en esa ley ningún mecanismo para que se utilicen dineros públicos para reparar daños por malos préstamos, como ocurrió en la banca. Claro. Así que por eso esto no es un rescate, no es una dádiva, y como muy bien señalaba Rubén, van 44 años desde que el cooperativismo paga primas e invierte en capital en lo que es hoy COSEC.
Eso, por esos 44 años, eso debe sumar cerca de 1.000 millones o un poco más de 1.000 millones de dólares. Y la Junta de Supervisión Fiscal reconoce en los planes fiscales que COSEC tiene la responsabilidad gubernamental y pública de salvaguardar la solvencia del sistema. Por eso es que la ley es clara. Quien hace la mitigación es COSEC. COSEC también necesita capital. ¿Le falta capital? El gobierno central debe proveerlo. Así ha sido en Estados Unidos, así fue en Alemania, así fue en Europa, así ha sido en todas las jurisdicciones. Eso no es nada nuevo. Aquí lo que pasa es que, pues, ese elemento la Junta de Supervisión Fiscal nunca lo ha reconocido expresamente. Que dicho sea de paso, licenciado, esos ejemplos que trae, cómo ha sido atendido el asunto en la banca en otras jurisdicciones, es sorprendentemente positivo que la Junta de Supervisión e incluso lo haya traído como por vía de ejemplo en uno de los planes. En varios de los planes certificados. O sea que la propia Junta, su equipo técnico, la dirección ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal y todos los miembros de Junta han avalado, ¿verdad? Y traen estos ejemplos y cómo otras jurisdicciones atendieron esas situaciones allá. Así que esta ley, y no me quiero poner poético, pero esta ley tiene belleza en su articulado. Y tiene belleza porque se recogen las reformas que propone la Junta. Todas las reformas que propone la Junta están contenidas aquí. Por eso debe ser buena melodía para la Junta, porque en vez de enmendar varias leyes para hacer cumplir y valer las reformas que ellos proponen, aquí se atienden en una sola ley que ya está aprobada. Pero no solamente eso, es que se reconoce la franqueza de la Junta porque está contenido la expresión que ellos hacen, el reconocimiento a la importancia del cooperativismo en el desarrollo económico de Puerto Rico. Cuán importante ha sido, y lo va documentando. La Junta ha sido muy, muy puntual en documentar todos los procesos traumáticos que ha experimentado nuestro país desde Irma y María, los terremotos, la pandemia, y ha documentado la capacidad del cooperativismo como un verdadero primer respondedor, y cómo le ha servido bien, al pueblo utilizando dinero privado, que es de los socios, no de dinero público. O sea, cómo el cooperativismo ha sido ese gestor, ese instrumento, esa herramienta de transformación social y que está ahí. Y no solamente eso, es que ellos dicen, es que para las cosas que faltan en Puerto Rico se necesita al cooperativismo. Y yo sé que la Junta entra ahora en una etapa de desarrollo económico, ¿verdad? Porque ellos, pues, aparentemente por esa vía ellos vienen ahora. Pues tienen una herramienta extraordinaria en el cooperativismo para atender el verdadero desarrollo económico. Y yo creo licenciado. Sí, es que a la poesía me gustaría añadirle el género del thriller y del misterio, porque en esos planes fiscales, cuando uno entra en los detalles, ve esos elementos positivos, pero también ve algunas señales que ameritan que el cooperativismo y el pueblo en general esté alerta. Sí. Por ejemplo, en esos planes fiscales la Junta ha pedido que se enmienden y se eliminen disposiciones que desde el 2015 impiden que COSEC le haga señalamientos o intervenga en cooperativas por razón de los bonos y de las pérdidas causadas por el gobierno. Además, pide que se enmiende una sección de la Ley 255 que dice que en un caso de una crisis de una cooperativa, la venta de esos activos o la fusión de esos activos se haga solamente con entidades cooperativas. Entonces, uno no puede ser ciego a esas señales de una potencial amenaza, un potencial interés de algunos sectores de que, mira, que se cree problemas en las cooperativas para intervenir cooperativas, para tener una justificación de que entidades no cooperativas compren esos activos. O activos que son buenos. Muy buenos. O que se limite la capacidad de las cooperativas de seguir creciendo, porque préstamo
asequible a tasas de interés razonables que dan las cooperativas, significa un préstamo caro que otros sectores con fines de lucro darían a tasas altísimas. Pues eso no es saludable para la economía. Así que, junto con la poesía, un poco de thriller y de misterio policíaco para estar alerta y prevenir daños. Y déjame decirte, Heriberto, cuando uno ve la ley, usted la lee, ¿verdad? Uno dice, pero ¿y por qué alguien se puede oponer a esto? Claro. ¿Por qué COSEC se puede oponer a algo que le está proveyendo unas herramientas extraordinarias? Hubo varios políticos que me lo comentaron. Leí el proyecto. ¿Por qué se están oponiendo Sí, a mí. el COSEC? Sí, entonces tú dices, pero, o sea, y yo tengo la respuesta, pero en otro momento la vamos a discutir. Pero yo tengo varias de las respuestas. Pero sí quisiera dejar claro lo siguiente. Y esto, Heriberto, y lo voy a plantear así directo. Adelante. Los cooperativistas sabemos a quién nos debemos. Los líderes cooperativistas tienen que saber a quién nos debemos. Los administradores de cooperativas, como soy yo, tenemos que saber y validar todos los días a quién nos debemos. Los funcionarios de la COSEC, como ellos le llaman, los funcionarios de la COSEC, sean empleados de carrera o no, tienen que saber a quién se deben. La corporación, si bien es cierto que es una corporación pública, no es una extensión, no es para extender la función pública a las cooperativas. Las cooperativas somos entidades privadas, entes privados, bien regulados, ¿verdad? Debemos ser bien supervisados. Claro. Pero es importante que se conozca a quién nos debemos cada cual y respectivamente si estás en la corporación o si estás en una cooperativa base como estamos nosotros. Porque eso es bien importante. Si eso se tuviera claro, yo estoy seguro que tendríamos todavía más fuerza en la implantación porque habría el convencimiento de que esta ley es bueno para todos los cooperativistas. Los cooperativistas lo sabemos, que esto es bueno para nosotros. Creo que todavía COSEC tiene una oportunidad buena en sus manos para entender la implicación positiva que tiene esta ley para la corporación, para las funciones de la corporación, pero a su vez para nosotros las cooperativas y a los socios de las cooperativas. Claro, y casi llegando al final, un comentario que quiera hacer el licenciado Sosa Llorens. Yo creo que la aprobación de esta ley 2 veces, cuando se aprobó originalmente y cuando se fue por encima del veto del gobernador, es muestra de lo que es capaz el cooperativismo. El cooperativismo tiene logros todos los días atendiendo las necesidades de la población. Pero hay momentos en que finalmente se une, tiene un propósito claro, hace el trabajo, hace sus planteamientos de manera firme y fundamentada y se tienen estos logros. Ahora, esa misma energía nosotros la vamos a dirigir a la implantación. Siempre hemos sabido que la Junta de Supervisión Fiscal controla la llave del dinero para hacer el menoscabo. Nuestra estrategia siempre ha sido hacerle saber a la Junta sus propias palabras y que la única manera de ser consistente con esa poesía que ha plasmado la Junta en sus planes fiscales es implantar la mitigación. Y nosotros estamos convencidos de que tanto el señor Mujica y los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, cuando vean el detalle, deben seguir la recomendación que Rubén ha hecho en varios foros y en varias reuniones. Que se tomen unos minutos y lean la exposición de motivos, que los lleva de la mano en sus propias expresiones y van a llegar a la conclusión de que la implantación de la ley es lo que logra los objetivos de los planes fiscales. Heriberto, tú me 30 segunditos. Adelante, un pensamiento final. Yo quiero primero, y estoy bien honesto, te felicito. Es tu primer congreso como director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Una buena prueba de fuego.
Así que te felicito por un buen congreso. Agradecido. Y por otro lado, que en ese congreso nuevamente, en una forma contundente, unánime, el pueblo cooperativista respaldó a la Liga de Cooperativas, a la Junta Directora, a la Dirección Ejecutiva y a todo el colectivo de la Liga de Cooperativas en las gestiones respecto al PDLS 644, que ya es ley, y le dio un mandato expreso de continuar en todas las gestiones, de velar por la implantación de esta ley. Así que te felicito por las gestiones y por un buen congreso. Pues agradecido con esas palabras, hemos llegado al final de este episodio que me parece un episodio de lujo. Quiero agradecer a mis dos invitados, licenciado Sosa Llorens y a Rubén Morales. Estoy convencido de que esta conversación tiene que continuar y de parte de la Liga de Cooperativas, dos llamados importantes. Por favor, cooperativistas y personas interesadas, si no han leído la ley, léanla. Todos los comentarios son bienvenidos. Podemos seguir conversando sobre el tema, podemos seguir teniendo discusiones sobre el tema. Más importante aún, podemos hacer pedagogía sobre una ley que se logró desde un proceso heroico del movimiento cooperativo y lograr su histórico sobreveto. Y nuestro segundo llamado de parte de la Liga de Cooperativas es a la Junta de Control Fiscal para tener la conversación y permitirnos el espacio de poder explicar el proyecto en los foros pertinentes. Y estoy convencido de que si el movimiento cooperativo convenció a todas las fuerzas políticas en la legislatura de votar a favor de un proyecto que hoy es ley, también el movimiento cooperativo será capaz de convencer a la Junta para la implantación de esta ley derivada del proyecto del Senado 644. Así que agradecido por su sintonía y hasta la próxima.